Saludos, bendiciones a todos ustedes. Por aquí les habla Dumar Fenmayor. Como siempre, una gran bendición poder estar a través de esta plataforma de YouTube y compartirle los grandes principios de la palabra del Señor. Como lo hemos venido diciendo, Dios nos ha dado la gran bendición pues de poder estar hace ya algunos años ejerciendo el ministerio, y dentro de estas cosas que uno va aprendiendo, madurando en ese ensayo y error que uno va en este camino, quiero compartirle algunos principios, ¿no?, que he podido o que me han podido a mí bendecir verdaderamente, ¿no?, durante estos 20 años en el Señor, 22 años en el Señor. Y a partir de allí el Señor pues me hizo un llamado. Creo que al mes, a los 2 meses, yo recibí un llamado de parte del Señor. En ese momento yo ni siquiera sabía que era un llamado. Definitivamente esa es la verdad. No sabía lo que Dios me estaba diciendo. Y bueno, a partir de allí comencé a ser formado durante 15 años aproximadamente. 15 años de formación. Esos 15 años de formación me fueron preparando para ese momento que Dios había determinado, donde me iban a ordenar, donde me iban a ungir y comenzar pues a cumplir el ministerio, la obra, el llamamiento que Él había puesto en mi corazón años atrás, años anteriores. Repito, cuando Él me dijo que Él me había llamado para servirle, yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo, pero sabía que era Dios me había hablado. Y durante todos esos años, pues, Dios fue afinando muchas cosas. Y digo esto porque usted necesita saber esto. Cuando Dios nos hace un llamado, eso no quiere decir que inmediatamente tenemos que salir a ejercerlo. Cuando Dios nos da una palabra como esa, como un llamado, hoy vamos a hablar acerca de eso, las características de un llamado. Y mucha gente cree eso, ha cometido ese grave error y se paga un precio muy alto cuando se comete eso. Cuando nosotros violamos los tiempos de formación, los tiempos de capacitación, los tiempos de aprendizaje, de discipulado, ese tiempo que solamente el Señor puede hacerse responsables de nosotros, cuando nosotros somos pasados o llevados por un proceso que fue iniciado por una palabra, por un llamamiento. Entonces hay muchos de nosotros, o hay personas que creen que como ya Dios lo llamó, ya hay que salir a la palestra pública, ministerial, y comenzar pues supuestamente a conquistar el mundo. Entonces la verdad, la realidad bíblica es que cuando Dios nos llama, se inician procesos muy complejos que tienen que ser llevados con un orden muy divino y con personas que Dios haya escogido. Yo no escogí las personas que me formaron a mí, Dios las escogió porque Él fue el que me llevó sin yo ni siquiera saber ese lugar. Y a partir de allí pues comenzaron también batallas, celos. Cuando uno es nuevo, uno llega en un ministerio nuevo, en un lugar pues es muy nuevo uno, ya hay gente pues que ya tiene su cierto tiempo allí, y por supuesto ellos reclaman ese lugar, ¿no? O por lo menos ese lugar que ellos mismos se han labrado o Dios se lo ha dado. Y esas fueron las primeras batallas que comencé a librar, porque había gente que no me quería en ese lugar donde Dios Él mismo me estaba introduciendo, Él mismo me estaba colocando allí. Y yo recuerdo pues esas primeras batallas, ¿no?, de poder no cederme ante aquellas cosas que querían como que abortarme, como que querían que yo abortara aquello, como que yo les cediera lo que ellos me estaban pidiendo. Pero gracias al Señor que Él puso en mi corazón pues la capacidad de permanecer allí, porque yo creía que estaba convencido de que Dios me había llevado a ese lugar. Entonces hoy quiero hablar acerca de esto, de todos esos procesos tan necesarios, en muchos casos, la mayoría dolorosos, incómodos, pero que Dios está haciendo algo muy profundo dentro de nosotros. O sea, cuando Dios está removiendo toda nuestra vida, es porque Él primero está colocando el cimiento, Él está desmoronando esa tierra, Él está quitando pues todas esas piedras que verdaderamente son como procesos, ¿no? Como obstáculos en el crecimiento. Pero es necesario, ya después de 22 años en el Señor, me doy cuenta ahora que sí fue necesario, y que le doy gracias al Señor que yo no aborté las veces que quise abortar, porque no fueron 1, ni 2, ni 3, ni 20, ni 100, fueron muchas veces que yo quise abortar. Pero el llamado estaba allí, la palabra estaba allí, mi esposa, que gracias al Señor ha sido utilizada mucho por el Señor en esa área, no me dejó mover de ese lugar, porque ella también había recibido de parte del Señor que ese hombre de Dios me iba a formar. Entonces mire cómo coinciden las cosas, ¿no? Cuando el Señor tiene un propósito con alguien, que te va a rodear de gente que te va a hablar de lo mismo
y que va a aportar en ti y que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Entonces, dentro de un llamado hay muchas cosas que giran alrededor de eso, muchas cosas. Y dentro de esas cosas, pues, quiero hablarte de ese llamamiento que tuvo Moisés en Éxodo capítulo 3 y la confirmación que estuvo en el capítulo 4. Fueron dos capítulos muy determinantes en la vida del llamamiento de Moisés y que creo que tienen una vigencia en nuestros tiempos. Yo creo que lo que dice la palabra de Dios es eterna, no caduca. Siempre el Señor traerá una palabra que está escrita o que fue escrita siglos antes atrás, la puede traer para este presente, darle vida y darle vigencia en tu vida o en la mía. Entonces hoy quiero hablar de esto tan importante como es el llamado. Cómo lo he podido en muchos casos disfrutar y en otros casos tuve que llorarlo. Muchas veces lloré el llamado. Muchas veces me reí en el llamado, muchas veces disfruté el llamado, muchas veces me abrazaron en el llamado, como otras veces me rechazaron en el llamado. Entonces son muchas etapas que si nosotros le pasamos por alto o la pasamos por alto, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque Dios está en el mismo trono, eterno, en perfecto orden, ahí todo funciona. Aquí quien tiene que pasar por los procesos somos nosotros. Entonces, si los abortamos, los renunciamos, buscamos vías alternas o queremos apresurar el llamado, a algunas personas yo vi que exigieron el llamado, que exigieron ser enviados. Y esas son cosas que dentro de la línea, dentro del orden de Dios, dentro de los grandes principios que encierran el llamamiento, el reino, no son legítimas, no son legales. Uno no puede exigirle a Dios el llamado. Uno no puede exigirle a Dios que ya estoy listo. Y le voy a demostrar por la Biblia cómo puede calificar una persona delante de los ojos del Señor. Porque hubo una declaración que Moisés habló interesante. Moisés le dijo a Dios dentro de ese llamado que él no se veía calificado para eso. Eso es el primer destello que hay en esa persona que cree que ese llamado es muy grande y que no va a poder con él. Es el primer destello que esa persona tiene un llamado. Es algo incongruente, ahora pareciera que me estoy contradiciendo. Porque claro, cuando Moisés pudo visualizar que él tenía que sacar a más de 600,000 personas, él pudo decir, ¿y cómo yo voy a controlar tanta gente sin contar niños, los animales? No, me envía otro, yo no estoy calificado para eso. Es más, yo soy hasta tartamudo, no sé hablar bien. Entonces, allí nosotros podemos aprender del llamado de Moisés, de los procesos de Moisés, de los años de proceso que vivió Moisés. Moisés fue llamado a los 40 años y a los 80 años, 40 años de preparación en el desierto, 40 años y ya casi llegar a la meta por un error que él mismo cometió por permitir de que el pueblo influenciara su personalidad, su temperamento, su carácter. Hizo que aquella reacción del pueblo causó en Moisés un detonante que actuó en la ira y en vez de hablarle a la roca, la golpeó 2 veces. Lo tremendo de esto es que agua igualmente salió, el agua salió, fueron saciadas a la sed tanto del pueblo como de los animales, pero luego Dios llamó a cuentas a Moisés y pudo pagar el precio de su ira, de su molestia, de haber permitido que el pueblo lo hiciera reaccionar de la manera incorrecta, y eso le costó su vida y la no entrada a la tierra prometida. Entonces mire todo lo que rodea a un hombre de Dios. Ataques. ¿Cuántas veces no quisieron matar a Moisés en el desierto? Y aunque Moisés les había dado codornices, el maná y varios milagros Dios hizo a través de Moisés, en los momentos, de un momento a otro, la perspectiva del pueblo cambiaba en contra del hombre de Dios y lo quisieron apedrear una y otra vez. Eso es para que usted vea las características que pueden girar alrededor de un llamado, de un ministerio. Entonces eso de que ahora yo soy apóstol, de que ahora yo soy profeta de la noche a la mañana, eso nos da a entender a lo que hemos pasado por tantos años de proceso y todavía estamos caminando en un llamado y todavía creemos que no hemos alcanzado aquella palabra que Dios nos ha dado. Si es que Dios nos ha dado un llamamiento de apóstol, de profeta, de pastor, evangelista o maestro, porque ahora ya casi no se escuchan o no se ven los evangelistas, ya casi no se ven los pastores, ya casi no se ven los maestros. Ahora se ven muchos, son profetas
Y ahora hay apóstoles hasta decir basta, porque tienen una mala concepción de lo que es un apóstol. O lamentablemente hay ministerios que su forma de formar a la gente y de poder asegurar que se queden allí es dándoles ellos un ministerio. Y ya nosotros aquí hemos hablado reiteradamente, muchas veces, el hombre no puede dar ministerio a otro. El único que entrega ministerio, el único que llama, el único que reviste de poder, de dones, de capacidades, de unciones, es el propio Espíritu Santo, el propio Dios. Entonces eso no lo podemos violentar. Y por violentarlo, por eso es que tenemos los problemas que tenemos ahora dentro de las congregaciones, hombres y mujeres con una falta de formación del carácter, una falta de formación, una falta de tener claro lo que es un llamado. Es más, ni siquiera saben cuáles son las características de su llamado. Si es pastor, ok, ¿qué es un pastor? ¿Cómo se forma un pastor? ¿Cuál es la finalidad de un pastor? ¿Cuál es la función principal de un pastor? ¿Cuáles son los límites de un pastor? ¿Qué es un pastor delante de Dios? ¿Y para qué está establecido un pastor en un ministerio, en una iglesia local? Entonces son muchas cosas que la gente cree que pastor es aquel que tiene un micrófono, que tiene un púlpito, ¿verdad? Alquila un local, ya la gente cree que eso es un pastor. Eso no es un pastor. Esa es la parte más sencilla del pastorado. Un local, un micrófono, unas cornetas, un título de una universidad teológica, entonces ya soy pastor. No. Entonces, esas cosas vamos a irlas definiendo bíblicamente, porque como hombre de Dios tenemos la responsabilidad de poder tomar este texto, este manual de instrucción y hacerlo conocer. Primero conocerlo nosotros, escudriñarlo nosotros. Y basado a eso, nosotros comenzar con la ayuda del Ruach, con la ayuda del Espíritu de Dios, comenzar a enseñar al pueblo los grandes principios que rigen un llamado. Porque un llamado tiene principios éticos, espirituales, tiene fundamentos bíblicos que tienen que ser establecidos en esa persona si tiene un llamado. Entonces, esto del llamado queremos irlo desarrollando bíblicamente. Entonces, mire aquí lo que dice el texto sagrado. Éxodo capítulo 3. Dice: apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño adentro del desierto y llegó al monte Horeb. Y el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego que salía de una zarza, y él vio la zarza ardiendo con fuego, pero la zarza no era consumida. Y dijo Moisés: iré y veré esta gran visión, ¿por qué no es consumida la zarza? Y viendo a Adonai que iba a mirar, lo llamó Elohim en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Y dijo: yo soy Elohim de tu padre, o el Dios de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de mirar a Elohim. Y dijo Adonai: ciertamente vi la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y oí su gemido causado por sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé pues para librarlo de la mano de los egipcios y para hacerlo subir de ese país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferreceo, del gergeseo, del heveo y del jabuseo. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven para que te envíe a Faraón, a fin de que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Respondiendo Moisés a Elohim: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y dijo: porque yo estaré contigo, y esta será la señal que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Entonces mire lo sobrenatural de este relato bíblico. Lo primero que aquí la palabra del Señor nos enseña es que Dios, Elohim, el creador del universo, por el medio del cual subsisten todas las cosas, tomó el tiempo de poderse manifestar un hombre
que lo que menos estaba buscando era un ministerio. Ese hombre no estaba buscando nada de eso. Ese hombre estaba en sus quehaceres, estaba haciendo lo que siempre hacía, pero algo sobrenatural Dios tenía determinado ese día. Y lo primero que nosotros vemos es que el Señor fue quien llamó a Moisés. Moisés no se autollamó, no se autoproclamó, no estaba tratando de buscar niveles, porque ahora la gente habla de niveles, que Dios te quiere llevar a un nivel. Tú no vas a conseguir esa palabra de niveles en la Biblia. Y es por eso que a la gente le agrada ese tipo de evangelio que habla de niveles, como los multiniveles de estos de ventas y cosas así de marketing, los multiniveles, donde cada quien está en un nivel, aunque ciertamente Dios nos da una autoridad, nos da una unción, Dios nos da un llamamiento, que eso por supuesto nos otorga pues dentro del mundo espiritual, si se puede decir, una posición, un oficio. Pero eso no estamos hablando de los multiniveles aquí estamos hablando de un llamado que es santo, que proviene del propio Dios y habilita al ser humano para hacer algo imposible. Los llamados de Dios son para hacer o establecer cosas imposibles para los hombres. Ahí fue donde el propio Moisés dice, la respuesta de Moisés a Dios fue eso. ¿Y quién soy yo para hablarle a Faraón? Imagínense, si Faraón era el hombre más poderoso sobre la tierra, y este hombre, un simple pastor de ovejas, estaba siendo escogido por el Señor para poder enfrentar al hombre más poderoso en la tierra. Entonces él dice, ¿cómo tú me estás diciendo que yo voy a enfrentar a Faraón? Y ahí fue donde el Señor entonces comienza a convencer, a través de la revelación, a través del trato personal, de que no era él realmente, que él estaba siendo escogido, pero quien iba delante de él y quien iba a respaldarlo era el propio Dios. Entonces el llamado, lo primero que conseguimos es que el llamado es personal. Dios nos hace un llamado personal. Esto no tiene nada que ver con títulos, con sabiduría humana, con inteligencia, con todas las cosas que yo puedo obtener, con mérito. Esto tiene que ver con una soberanía de Dios. Y Dios determinó llamar a un pastor, a un hombre llamado Moisés, que estaba pastoreando animales, a ser llamado a pastorear seres humanos. Entonces mire cómo la propia experiencia de Moisés, Dios la utiliza para luego maximizar aquello y poderle darle un propósito de vida a este hombre. Mire que lo mismo pasó con Pedro, con Kefa. Él era pescador. Y la palabra que salió de la boca del Señor con él y con su hermano, dijo, ahora los haré pescadores de hombres. O sea que es posible, dentro de las cosas del llamado, que Dios ha venido cuidando aún las cosas seculares que nosotros hacemos, porque aquello puede ser parte, puede ser como un aporte que va a impregnar nuestra personalidad, nuestro carácter, a lo que Dios tiene con nosotros. Porque mira, de pastor de ovejas de su suegro, lo llamó a ser un pastor de personas. Y aquí a Pedro, que era un pescador, lo hizo pescador de hombres. Entonces también todo lo que gira alrededor tuyo ha sido planificado por Dios. O sea, el llamado que Dios le hace a los hombres es sobrenatural. Y Él tiene la soberanía y tiene el poder de hacerlo. Desde que tú naces o desde que nosotros nacemos, comenzar a encaminar nuestras vidas en cosas que nosotros creemos que son simples, que son naturales, pero que tienen que ver con ese propósito eterno antes de la fundación del mundo que Dios se determinó con cada uno de nosotros. O sea que Dios no obvia, Dios no es que elimina todo lo que nosotros hemos aprendido en el mundo, sino que aún de aquello Él lo puede tomar para la gloria y para la honra suya. Entonces el llamado tiene muchas características. Y lo primero que quiero compartirles es que Dios hace un llamamiento personal a sus escogidos. El llamado al ministerio, a cumplir un propósito como esto, tiene que ser personal. Entonces una vez Moisés quiso como que esquivar aquel llamado, pero Dios no lo dejó. Dios le dijo en el capítulo 4, ¿acaso no soy yo el que te estoy llamando? Yo voy a poner en ti señales de mi llamado. Yo voy a evidenciar mi llamado en ti. Con lo poco que tú puedes tener, ¿qué tienes tú en tu mano, Moisés? Le digo, bueno, yo tengo una simple vara. Bueno, con eso simple, yo voy a ir poco a poco, gradualmente, a medida que tú vayas caminando conmigo, yo voy a evidenciar
que yo te he hecho un llamado. Mire, vuelvo y repito, el primero que le dijo que estaba loco, que estaba tostado el cerebro, Moisés, fue el propio Faraón. Le dijo, ¿quién eres tú y quién es ese supuesto Dios? Ustedes lo que están es definitivamente, ustedes están causando un elemento distractor en el pueblo. Ustedes están haciendo de que el pueblo deje de trabajar. Holgazanes, perezosos, vayan a trabajar. O sea, ese hombre llamado Faraón, ni siquiera pudo tener la comprensión de aquello. Y entonces el propio Dios tuvo que convencer en varias ocasiones, porque mire que no fue una vez que Moisés fue delante de Moisés y él delante de Faraón, y Faraón no creyó en ninguna de las veces hasta que el poder de Dios comenzó a manifestarse, hasta que los grandes señales, prodigios y los juicios que comenzaron a ejecutarse contra los dioses de Egipto, ahí fue donde comenzó Dios a evidenciar el llamado que Moisés había tenido en aquella zarza. Imagínense usted, una zarza estaba encendida pero no se consumía. Aquello le llamó la atención a Moisés. Le dijo, ¿cómo es que esta llama no consume la zarza? Porque así es Dios. Dios siempre buscará la forma y manera de hacernos llamar la atención, de que nuestra mirada se direccione en algo que no, posiblemente en ese momento no entienda. Y Dios me atrae de una manera. Mire, Dios tiene muchas formas de podernos atraer para que Él pueda llamarnos, para que Él pueda. Dios tiene una manera única de podernos atraer a un lugar donde Él quiere, sin nosotros saber que es Dios quien está dirigiendo el asunto. Él está dirigiendo todo para que se manifieste el anticristo. Porque si no se manifiesta el anticristo, por ejemplo, no se puede manifestar Yeshua en su segunda venida. Dios está dirigiendo todas esas cosas. Dios dirigió todo lo que tenía que ocurrirle a Yahshua o a Jesús durante sus 3 años y medio de ministerio. ¿Quién dirigió todo eso? El propio Señor. Lo dice el libro de los Hechos. Dios dirigió todo lo que tenía que ocurrir. Dios hizo de que todas las cosas cooperaran para que Yeshua muriera en aquel día, a la hora que tenía que ser crucificado o inmolado en aquel madero. Dios dirigió todo. Entonces, ese Dios que dirige todo, nos está dirigiendo y está tomando todo lo que Él tiene que tomar, todos los detalles. Él los tiene ya destinados ante la fundación del mundo para que nosotros podamos llegar al lugar que Él ha destinado y poder entonces experimentar aquello sobrenatural que experimentó Moisés. El llamado tiene mucho más que ver de vestimenta, de púlpito, de títulos o de inteligencia o de cualquier otra cosa de hombre. El llamamiento es sobrenatural. Y ese llamamiento me habilita a mí a hacer lo imposible, como lo dije anteriormente. Y va a hacer de que aquello que yo no podía, yo poderlo lograr. Mire, yo recuerdo que antes de que el Señor me llamara y me pasara por todo el proceso por donde me ha ido pasando durante estos 22 años en el Señor, yo le estaba compartiendo a los muchachos en estos días lo introvertido que yo era. Yo era muy introvertido. Yo no hablaba mucho. No sé si se ha dado cuenta, pero ahora es algo que fluye, es algo que más bien me tienen que detener, me tienen que cortar, me tienen que hacer señas, porque ahora no soy introvertido, ahora soy extrovertido, ahora me gusta compartir, ahora me fascina compartir la palabra, ahora puedo entablar una conversación de una manera diferente a como lo hacía antes. Muchas cosas en mí fueron modificadas y yo era tartamudo. Le estoy hablando del corazón. Yo era tartamudo. Yo tartamudeaba para decir cosas. Yo hacía un énfasis en varias palabras. Entonces eso hacía pues que quizás era eso lo que me retraía para hablar. Es que era muy tartamudo. Pero Dios, mire cómo Dios ha modificado muchas cosas en mi vida. A veces me sale lo tartamudo de vez en cuando, no, pero ya no me quedo así pegado como antes, que definitivamente tartamudeaba. Entonces, Dios ha venido modificando durante estos 22 años de vida con Él, de llamado, de encuentro, de propósito, de ministerio. Ha hecho muchas cosas en mi vida que cada vez más me convencen de su llamado. Mire, Dios durante toda la vida nos va convenciendo del llamado que Él nos ha hecho. Y eso viene como producto de irse cediendo a los procesos divinos.
Mire, como les dije en la introducción, wow, cuántos procesos ameritan el llamado. Cuántos procesos el hombre de Dios necesita experimentar para poder estar cada vez más calificado por Dios para aquella encomienda, aquel llamamiento, aquella asignación o ese ministerio que Dios te ha dado. Entonces, el ministerio tiene etapas. El ministerio tiene lo más principal, que es un llamado genuino, un llamado personal del Eterno, del Padre Celestial, hacia la vida de alguien, porque Dios así lo determinó antes de nacer. Mire que esto del llamamiento y del ministerio, esto está escrito desde antes de la fundación del mundo. Porque la Biblia lo dice, Jeremías, Dios le dice a Jeremías, antes que nacieras, yo te santifiqué y te aparté como profeta para las naciones. Entonces, el llamamiento está en la eternidad para cada uno de nosotros. Y como está en la eternidad, hay que aprender cómo se mueve la eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es lo eterno? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo está establecido? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo es el mover del reino? ¿Cuáles son los grandes principios que rige el reino? Porque no podemos desasociar el ministerio de lo que es el reino. El reino tiene una estructura, tiene leyes que lo rigen. Por eso es eterno, por eso es inamovible el reino. Bueno, cuando nosotros comprendemos que el ministerio viene de lo eterno, el llamado viene de la eternidad, y que en esa eternidad, y que ese ministerio, ese llamado, ese oficio tiene principios. Mire, entonces, ignorar esos principios es caminar al borde de un precipicio, de un despeñadero. Le voy a explicar algo. Todo hombre de Dios se va a equivocar. Todo hombre de Dios va a tropezar. Pero solamente uno va a levantarse. Solamente uno va a reaccionar correctamente. Solamente uno va a hablar lo que debe de hablar o callar lo que tiene que callar. Solamente uno va a seguir dependiendo de Dios por encima de cualquier circunstancia, por encima de la realidad, por encima del ataque, por encima de las acusaciones, de las calumnias, por encima aún del propio pecado. El llamado, la identidad de hijo, el carácter bien formado son los elementos que tienen que irse dando en tu vida y en la mía para poder seguir adelante por encima de. Porque un ministerio sin ataque, sin calumnia, sin falla no es ministerio. Yo le estaba explicando hoy a alguien que si alguien quiere no ser atacado, si no se quiere decepcionar, si no quiere que le fallen, si no quiere que lo defrauden, que lo decepcionen, el ministerio no es el lugar entonces. El llamado no es el lugar para ti, porque todas esas cosas ocurrirán en tu llamado. Mire lo que le pasó a José. Sus propios hermanos lo vendieron, sus propios hermanos le querían quitar la vida, sus propios hermanos no querían de que él fuera parte de ese anillo, de ese núcleo familiar. Mire todas las cosas que tuvo que vivir José. Y luego le tocó vivir aquella circunstancia fuera del núcleo familiar. Lo que le pasó con Potifar. Eso lo llevó a la cárcel y ahí era donde estaban dos personajes, donde José iba a revelar, a interpretar dos sueños, que los dos se cumplieron. Al uno le quitaron la vida, como fue anunciado, como fue interpretado, y el otro sería honrado. Ese que sería honrado, dice la Biblia, que dice José, acuérdate de mí. Y ese hombre se olvidó de él. Pero Dios no se había olvidado de José, es que había un momento preciso. Para que este José fuera llevado, fuera guiado, Dios estaba direccionando todo. Entonces todo el proceso que vivió José nos ayuda a comprender que para que se cumpla una visión, un sueño que nosotros recibamos de Dios, necesitamos pasar por muchos procesos. Si tú crees que tú tienes un llamado grande, que ciertamente todos lo tenemos, porque nuestro Dios es grande, entonces por supuesto, por consecuencia, nuestro llamamiento es grande. Nuestro ministerio es grande porque Él es grande. Entonces, si tú tienes un ministerio, un llamado, o crees tener un ministerio, déjame decirte que las señales más inequívocas de tu llamado van a ser todas esas credenciales que sacó Pablo también acerca de su vida ministerial. José revela en las Sagradas Escrituras sus credenciales, que fueron cada día más afirmando, consolidando, estableciendo, madurando
aquel sueño que tuvo del sol, de la estrella y de la luna. Él había tenido una visión. Y esa visión generó que comenzara a reordenarse, a replantearse todas las cosas para que aquel sueño, años posteriores, se llevase a cabo. Mire, ese hombre tuvo un sueño donde él vio que el sol, las estrellas, se postraban delante de él. ¿Y sabe cuándo eso ocurrió? Cuando José estaba reinando en Egipto. Vinieron sus hermanos y se postraron delante de él, reconociendo la autoridad de ese supuesto faraón o de ese supuesto gobernador que había sido establecido ahí por faraón. Allí fue que se cumplió esa palabra profética después de no sé cuántos años que pasaron, para que usted vea todo el proceso que amerita el cumplimiento de un llamado. Entonces hay gente que ahora, en cuestión de 1 o 2 años, ya tiene un apostolado. Mira, a mí me da terror el yo cometer ese error, porque yo sé, por la formación que tengo, por la gracia divina que he podido comprender lo poco que he podido comprender, por los grandes errores que han cometido grandes hombres de Dios. Me da terror acelerar una palabra en mi vida, el de yo violentar los pasos. Mire, a la gente por lo general no le gusta, a nosotros no nos gusta respetar las reglas y las normas, el procedimiento. El procedimiento a nosotros nos parece que es obsoleto, como que no es necesario, pero claro que eso es necesario. Los procedimientos. Alguien podrá querer ser médico, pero si no se gradúa, de igual manera, aunque se gradúe, él tiene que quemar ciertas etapas para ir ganando esa experiencia, para luego ser un especialista. O sea, una persona recién graduada en medicina no puede tener una especialización, necesita luego buscar esa especialización. Bueno, ¿por qué digo esto? ¿Cuántos años no necesitamos nosotros para poder ser especialistas en algo? Y todavía aún cuando tienes el título, es cuando vas a comenzar, o tienes la especialización, ahí es cuando vas poco a poco a poner en práctica el conocimiento adquirido allá. Bueno, si eso es en lo natural, imaginémonos en el mundo espiritual, que es el mundo invisible, donde el que hace el llamado es el que te va a ayudar, el que te va a guiar. Por eso Dios le dijo a Moisés: yo voy a estar contigo. Mire, eso es lo importante, porque cuando tenemos un llamado genuino, Dios estará allí con nosotros. Cuando no lo tenemos, Dios está ausente, porque Dios no se va a hacer responsable de los autollamados, de los autoproclamados. No hay una responsabilidad directa de Dios. No habrá. Directa no. Plena tampoco. Posiblemente por misericordia, por no sé, por amor, Él nos podrá ayudar hasta que nosotros entendamos que no tenemos ese llamado. Mire, ¿cuántos pastores están ejerciendo una función de evangelista? ¿Cuántos evangelistas no están cumpliendo por seguirle la voz a otro, que están danzando y son unos evangelistas? ¿O cuántos danzarines o danzoras o cuántos salmistas no están ejerciendo otra función? O están ejerciendo otra función, la que no es, y es por eso que sienten y ven que no hay resultado. Porque Dios tiene un llamamiento específico para cada uno. Dios tiene un llamamiento. O sea, todas estas cosas están tan claras en las Sagradas Escrituras, pero nosotros creemos que el procedimiento no hace falta. La mayoría, para ser comedido, para no decirlo todo, la mayoría del pueblo de Dios esquiva los procesos, esquiva la formación. ¿Cuánta gente no me ha dicho a mí: Dios me dijo que usted me formara? Y escúcheme, es cuestión de 2 meses ya se desaparecen. Se desaparecen. De repente vuelven a aparecer y uno los vuelve a aceptar y se vuelven a desaparecer. ¿Quién es el que se está haciendo daño? ¿A quién estamos burlando? ¿Qué estamos diciendo ahí? La falta de carácter que todavía tengo una falencia, una fisura en mi carácter. ¿Por qué? Porque no puedo sostener lo que Dios me dijo. Entonces mire la necesidad de esa palabra tan esquiva para muchos. Hay mucha gente, cuando uno le habla de carácter o de formación, de una vez todo su cuerpo se eriza, porque no quiere, porque dice que no es necesario, es que ya yo con el llamamiento tengo, es que ellos creen que el carácter se forma dentro de un aula. La gente cree que el carácter se forma dentro de una universidad teológica. Ahí vamos a poder tener nosotros un concepto de lo que es carácter, pero el carácter se va a formar en la vivencia diaria que tú tengas con aquel hombre o aquella pareja de Dios que Dios haya escogido antes de la fundación del mundo para ti. Porque
Porque otra característica del llamado y de la formación de tu llamado es que tú no escoges quién es el que te va a formar. Porque cuando tú escoges, tú también vas a decidir hasta cuándo. No sé si me estoy dando a entender. Cuando nosotros tenemos la prerrogativa o nos damos la prerrogativa de escoger por apariencia, por popularidad, por más likes, por más seguidores, por la iglesia que la tiene muy bonita, aquí no falta nada, aquí hay todo. Cuando tú y yo nos dejamos mover por eso, que es lo exterior, lo más seguro de eso es que luego nosotros vamos a tomar la decisión de movernos cuando queramos. Pero cuando es Dios quien establece, cuando es Dios quien te revela, cuando es Dios quien, así como Elías con Eliseo, cuando es Elías quien suelta el manto para decirte, ven acá, te voy a formar, la cosa cambia. Porque mire esto, Elías llamó a Eliseo y luego Elías estaba votando a Eliseo y Eliseo no lo pudo dejar. Digo, no te voy a dejar, no te voy a dejar y no te voy a dejar. Mire lo diferente que es cuando la revelación está presente. Pero cuando la revelación está presente, no es el ministro o el formador o el que forma el que lanza el manto, es el otro el que lo lanza y le dice, hey, me voy y punto. Mientras que uno dice, no te vayas todavía, no, me voy, ya estoy listo. Bueno, vete. Hay dos formas de formarse para un llamado: el mal formado y el buen formado. O el que tenga una formación certificada, que la gente te vio tu forma desde que llegaste hasta que fuiste ungido para ese propósito, esa asignación que Dios te otorgó. Dios estableció dentro de las Sagradas Escrituras que también los hombres formen parte de su formación en la vida de alguien. A mí me formaron durante 8 años directo, pero 15 años estuve allí. 15 años estando al lado de, aunque tengo 22 años en el Señor. O sea, los primeros años que estuve allí, no estaba ejerciendo ningún ministerio y estaba un poquito aquí, un poquito allá. Pero cuando el Señor comenzó a hacerme cada vez más cerca hasta que fui visto, porque mira, Dios te va a colocar tan cerca que te van a ver. Y cuando te vean, la revelación va a hacer la conexión. Todas esas cosas yo las viví. Un sueño que yo tuve hasta el día que el hombre de Dios me dijo, ven acá, siéntate aquí. Dios me dijo que te formara. Eso fue lo que ocurrió a mí, en mí literalmente. Literalmente eso ocurre. Sigue ocurriendo en nuestros tiempos. Así como Elías, así como Yeshua llamó a sus discípulos. Sigue ocurriendo, eso está vigente. Es mentira que eso no está vigente. Es todo lo contrario, eso está más vigente que nunca. Ahora más que nunca necesitamos ser formados, necesitamos ser capacitados por los 5 ministerios para el propósito que Dios tiene contigo. Ahora, si tú te quieres formar por el propósito de los hombres, bueno, es otra cosa. Pero los 5 ministerios, Efesios 4:11, dice que los 5 ministerios están para formar a los santos de Dios para la obra del ministerio. Entonces, el llamado tiene sus características, tiene su procedimiento, tiene su tiempo, tiene su forma. Y tenemos que cedernos a eso. Tenemos que dejar de estar promocionando ministerios, de estar regalando ministerios como que si esto fuera una fiesta, como si esto fuera una empresa. El reino de los cielos no ha transferido la prerrogativa del llamamiento a los hombres. El llamamiento lo sigue haciendo Dios. Dios lo confirma a través de los hombres. Dios hace con los hombres, con los escogidos, con sus ministros. Él los ha escogido, nos ha escogido a nosotros para formar, porque ya fuimos formados en esta primera etapa, porque siempre seguiremos siendo formados por Dios, de una u otra manera. La formación nunca termina. Hay gente que está desesperada por un proceso de 2 años, y te tengo una buena y mala noticia. Buena porque es de Dios, mala para aquellos que se resisten. Que el llamado, el proceso nunca se termina. El apóstol Pablo, con tantos años de ministerio, dijo: todavía estoy hacia adelante, olvidándome de lo que conquisté atrás, poniendo la mirada allá hacia el supremo llamamiento. Entonces, el llamado tiene muchas caras, tiene muchas formas, tiene muchas etapas, muchas estaciones. Ignorar eso
es violentar el orden de Dios en nuestras vidas. Eso nos va a causar mucho daño y vamos a causar mucho daño a lo que nos rodean. ¿Por qué? Porque si yo estoy mal formado, con esa malformación, con esa falta de carácter, con esa falta de respaldo divino, en vez de ser una bendición, yo voy a causar mucho tropiezo a la gente que Dios me va a rodear, porque lo voy a formar igual, mal. Entonces imagínense usted, yo hago las cosas mal y me voy a multiplicar en otros haciendo lo que ellos también lo hagan mal. Entonces tengo una gran responsabilidad. Tenemos gran responsabilidad como hijos de Dios, como ministros competentes del nuevo pacto. El llamado de Moisés, el llamado de Josué es maravilloso. ¿Cuántos años estuvo Josué sirviéndole al hombre de Dios? Viendo sus reacciones, viendo cómo ese hombre entraba a la presencia del Señor, cómo ese hombre podía experimentar, o todo lo que experimentaba Moisés, todos los intentos del pueblo de quitarle la vida a Moisés, hasta que vio que el hombre de Dios cometió un error. Porque mire, de eso también se aprende. Josué aprendió muchas cosas al lado de ese hombre durante todo el trayecto de esos 40 años en el desierto. 40 años de ministerio, y Josué estaba allí, sirviéndole al hombre de Dios. Ese era su ministerio en ese momento. Ese era su oficio en ese momento, servirle al hombre de Dios. Estar allí, recibiendo, aprendiendo por modelaje. Estaba observando lo que ese hombre de Dios hacía bien y lo que hacía mal. Mire que la imperfección de un hombre que aunque estaba la gloria sobre él, la presencia del Señor, su suegro fue quien le dio un consejo de no intentar hacer las cosas solo. Dice, ¿qué estás haciendo? Vio a Moisés desde la mañana hasta caer la tarde, recibiendo a todo el mundo, dándole consejería a todo el mundo, para que usted vea las facetas de un ministerio o de un ministro, ¿no? Este hombre llamado Moisés quería ser el todero ahí en el ministerio, en el llamado. Él quería hacer de todo. Y Dios tuvo que enviar a su suegro Jetro y decirle que lo que estaba haciendo no era correcto, que él tenía que delegar para que aquellos hombres pudiesen servir de auxiliares, de consejeros, de esos auxiliares que se necesitan, de esos ministros auxiliares que se necesitan, para que ellos pudiesen, esos 70, pudiesen solucionar los problemas más simples. Y esos problemas simples pudieran ser resueltos por esta gente que tenía que estar preparada también para dar consejería. Gente sabia, gente de experiencia en las Sagradas Escrituras, porque ese es otro requisito. Un hombre de Dios para ejercer el ministerio tiene que ser una persona diestra en la palabra. Diestra, debe de conocer el diseño divino desde Génesis y Apocalipsis. Tiene que ser como Pablo, que enseñaba, defendía, revelaba quién era Yeshua desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Él lo hacía así, aunque en ese momento el Nuevo Testamento no había sido escrito, pero él utilizaba las Sagradas Escrituras, y hasta ese momento estaba la Tanakh revelada desde Génesis solamente hasta Malaquía. Eso es lo que estaba escrito ahí. Él utilizaba eso para enseñar que Yeshua era el Mesías. Son muchas cosas, hermano. Son muchas cosas que simplemente la pasión por predicar, el impulso por predicar. Yo necesito entender que el ministerio es una gran responsabilidad. Tengo que estar convencido por Dios. Tengo que saber que eso es de Dios. Tengo que saber que no lo puedo hacer solo y que cada quien tiene una faceta que cumplir para cerrar el pensamiento de Moisés. Entonces Moisés tuvo que llamar a 70, delegarles esa función, y él se encargó. Mire lo que le dijo su suegro Jetro: tú te vas a encargar de buscar la presencia de Dios y de mostrarles y de revelarles y anunciarle al pueblo lo que Dios te revela allá arriba. Lo mismo que hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos. Mire esto, siglos y siglos, y el principio sigue igual. La estructura se mantiene. Allá en el libro de los Hechos, la gente quería que los apóstoles se encargaran de servir las mesas de las viudas. Y ellos escogieron a 7, entre esos Esteban. ¿Para qué? Para que ellos se encargaran de servir las mesas de las viudas. Y miré las características para solamente servir a la mesa de las viudas: hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, con temor de Dios. Mire eso, las características que se necesitan solamente para servir a las mesas de la viuda.
Eran muy cuidadosos para que la gente que iba a servir dentro del ministerio tuviera por lo menos los principios más básicos, el fundamento más básico, profundo, para poder cumplir esa obra, la encomienda, servir a las mesas. Ahora imaginémonos un ministerio de enseñanza, un ministerio de profeta, un ministerio de apóstol, un ministerio de evangelista o de maestro. Imagínate, de maestro, que hay que explicar de una manera sencilla, entendible, los textos sagrados, aunque parezcan difíciles, colocárselo al oyente de manera simple, que puedan escucharlo, de manera sencilla, que puedan entenderlo, perdón. Entonces, Moisés estaba aprendiendo y siguió aprendiendo durante todo su llamado. Y mire el error que cometió ya en su recta final. Recta final cometió un error. Entonces esos errores que están allí escritos para nuestra enseñanza, para no volverlos a cometer. Entonces Moisés, y en el libro de los Hechos, para terminar luego otra vez el pensamiento, dice la palabra de que estos hombres dijeron: nosotros no podemos abandonar el ministerio de la oración y de la palabra para servir a las mesas. Entonces uno dice: oye, pero esta gente está falta del amor de Dios. ¿Cómo es posible? Tienes que servir también a la mesa. Esa gente estaba bien definida en su llamado. Conocían su diseño y no permitieron que los hombres influenciaran sobre eso, porque ellos podían pagar un precio muy alto por descuidar lo que Dios les había dado, aunque ellos también tenían que cuidar a los pobres, a las viudas, pero ellos podían escoger, preparar gente para que aquello se diera, pero ellos no podían dejar lo principal. Mire lo delicado que es ejercer un ministerio, que hay cosas dentro de las cosas de Dios que te pueden distraer del llamamiento principal que Dios te dio. Eso yo también lo aprendí de la manera más simple. Hubo una vez, dentro del entrenamiento que yo tuve, porque mucha gente me vio como chofer. Yo nunca fui un chofer. Yo estaba siendo entrenado para la obra del ministerio. Todo es la perspectiva que tú tengas de lo que es el reino. Si tú crees que las personas que están allí al lado de son simples choferes, son los que llevan el agua, son los que le hacen la compra, son los que simplifican la vida al hombre de Dios. ¿Sabe algo? Cuando yo entendí eso, que uno simplifica la vida del hombre de Dios para que el hombre de Dios cumpla su propósito. Cuando yo entendí eso, pude realmente fluir más en esa área en la cual fui entrenado por 8 o 9 años. Bueno, aunque quieras ayudar, tienes que saber ayudar sin poner en riesgo lo que Dios te dijo. Hubo un momento donde estábamos en un lugar, yo estaba manejando el vehículo, unos hermanos que también estaban cumpliendo dentro del propósito en el ministerio su encomienda, estaban lejos de la oficina principal. Ellos estaban haciendo su trabajo con las cámaras de televisión y esas cosas. Y yo había sido enviado a hacer algo y yo estaba como que un punto neutro, pues, de los dos puntos. Yo estaba como en el medio con la camioneta y me dijeron que si yo los podía ir a buscar. Pero yo recuerdo que el hombre de Dios me dijo: mira, necesito que hagas esto y te regreses porque necesitamos ir a otro lugar. Yo quise ser más bueno que Dios. Quise ser más bueno, más rápido que Dios. Yo dije: sí, me da tiempo. Le voy a contar esto, que os lo puedo contar ahora alegre, pero a mí me quitaron la llave de la camioneta ese día y me mandaron a congregar porque estaba todavía carnal, no estaba aprendiendo, no estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo conmigo. Entonces mis hermanas de la fe y mis amigos me dejaron solo después, pero eso fue mi culpa, ese fue mi proceso. Me dijeron: bueno, para que nos venga a buscar rapidito, tranquilo, que eso es rápido, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Colocando todas las cámaras dentro de la camioneta, y estaba un poco retirado del punto A, que es donde estaban mis pastores en ese momento. Yo recuerdo aquel teléfono cuando me repicó. Yo no quería contestar el teléfono porque rayos. Cuando yo coloqué ese teléfono en mi oído, me dijo: hijo, ¿dónde estás? Tuve que decir dónde estaba, hermano, y aquel hombre casi se le dificultaba el compromiso que tenía. Tuvo que tomar un taxi. Entonces imagínate todo lo que se generó. La molestia, gasto de pasaje y bueno, lo que se pudo haber generado porque pudo haber complicado más la cosa. Cuando yo los llevé a ellos para allá, para la iglesia central, y después ya yo sabía lo que me esperaba. Bueno, no me lo imaginaba, sabía que la cosa se iba a ser difícil, pero bueno. Bueno, y yo aprendí allí
en ese momento que, queriendo ayudar a los demás, puse en riesgo la preparación y la formación que Dios tenía conmigo, o la responsabilidad que Dios tenía conmigo. Entonces, allí uno aprende lo que es servir, uno aprende Dios te comienza a definir tu verdadero llamado, y que para ayudar a la gente hay una forma de ayudar, hay una forma de bendecir a los hermanos, pero hay una forma de aprender que el llamado tiene sus características. Entonces, imagínese usted, si me llegase a ocurrir esto ahorita, en estos momentos, yo estoy convencido en Dios y por la palabra de que yo no voy a volver a cometer el mismo error, porque ya lo aprendí. Que Dios me mande a hacer algo a mí, así como el profeta joven, y se ocurre en el camino un profeta viejo decirme que un ángel también se le apareció y que yo cambie las directrices de Dios, yo no creo que vaya a cometer ese error. ¿Por qué? Porque ya aprendí, tanto en lo personal como en la palabra, porque la palabra es para nuestra enseñanza. Hay dos formas de aprender esto: o por la escritura, por la enseñanza, por lo que ocurrió anteriormente, o que yo quiera demostrar mi autosuficiencia y que puedo violar los principios que están establecidos en la palabra. Hay dos formas de hacerlo. Entonces, mi consejo para toda aquella persona que me ve, que sospecha que tiene un ministerio, o que ha recibido una palabra de un ministerio, o que Dios le ha hablado a un ministerio, no te apresures, que Dios tiene todo cronometrado. Dios tiene todo precisado. Dios tiene a todo aquello que se necesita para el día que Él estableció para que tú surjas en el ministerio, para que el ministerio comience a ser respaldado por Él, para que las evidencias de su llamado se vean en ti, en mí. Todas esas cosas tienen su tiempo. No te permitas por la presión de grupo, ni por figurar, ni por los aplausos, ni por la popularidad, ni por los likes. No te permitas por nada de eso. No permitas que ninguna de esas cosas afecten el proceso natural que debe de ocurrir en la vida de un llamado. Todos los que hemos sido llamados vamos a pasar por procesos, todos. Aunque Dios lo pueda acelerar, Dios no pasará por alto los procesos. Mire eso, puede acelerar Dios, yo no. Dios puede acelerar o desacelerar las cosas, pero de igual manera, aunque acelere o desacelere, los procesos Dios nunca los pasará por alto, porque los procesos son los ladrillos que van siendo colocados en mi vida, que me formarán el carácter que Él quiere. Así como Dios se lo dijo al profeta, y con esto termino: he hecho tu frente más dura que el pedernal. ¿Sabe qué lo estaba diciendo ahí? He formado en ti el carácter que estaba formando. Ya está listo, ya tienes la capacidad de ser atacado y de mantenerte firme. Ya tienes la capacidad de resistir aunque la mayoría se oponga. Ya tienes la capacidad de levantarte aunque te hieran. ¿Por qué? Porque ya formé tu carácter. Ya tienes tu frente más dura que el pedernal. Lucharán contra ti, pero no te vencerán. Eso es carácter formado de Dios. Es un carácter formado por Dios en la vida de un hombre, con las circunstancias, con la palabra, con la obediencia y con los errores que vamos a nosotros a vivir en nuestra vida como hijos de Dios y como creyentes, como llamados, como ministros. Ha sido entonces una gran bendición haberle compartido brevemente. Falta mucho más que compartirle, pero creo que esta serie del ministerio o del llamado, este es un preámbulo, una buena introducción para aquellas personas pues que luego nos verán y nos van a seguir en esta maravillosa serie del llamado y el ministerio de los hombres de Dios. Les recuerdo suscribirse en nuestro canal de YouTube, Dumar Fuenmayor Ministerio. Denle a la campanita para que así le lleguen las notificaciones cada vez que nosotros transmitamos o le pasemos un video o cualquier asunto relacionado al ministerio, al reino de Dios, a la palabra y a todo asunto que viene de allá arriba del cielo. Se les ama mucho. Soy Dumar Fuenmayor y en esta oportunidad nos despedimos y sabemos que Dios nos estará convocando para otra oportunidad. Bendiciones. Chao.